Bienvenido a nuestra píldora informativa acerca de la validación del cuaderno de recogida de datos en el entorno de los ensayos clínicos. Lo primero que vamos a hacer es preguntarnos por qué debemos validar el cuaderno de recogida de datos electrónico, el acrónimo ECRD. La respuesta está en las guías, está en la ICH E6, la Good Clinical Practice, que establece en el apartado 1.65 la validación de los sistemas informatizados. ¿Qué nos dice la ICH? Nos dice que la validación es el proceso que establecemos y documentamos para garantizar que el sistema cubre sus requisitos, los requisitos que hemos establecido para él, y durante todas las etapas del ciclo de vida del sistema. Y que el alcance de la validación lo tenemos que centrar en base a un análisis de riesgos que tenga en cuenta cómo se puede comprometer el uso previsto del sistema, el intended use, y por otro lado, cómo puede tener afectación sobre los sujetos que participan en un ensayo clínico. A partir de este precepto, a partir de este concepto, pues ya nos preguntamos qué debemos demostrar. Es decir, primero nos dice la normativa que tenemos que validar, vamos a centrarnos en ¿qué debo demostrar con esta validación? Con la validación, pues vamos a recoger otra vez los puntos de la ICH. En primer lugar, que el sistema cubre su uso previsto. ¿Cuál es el uso previsto de un sistema de cuaderno de recogida de datos? Pues justamente su propia definición, la recolección de los datos del estudio clínico que se está realizando. Y para ello definimos un plan de validación que recoge todas las etapas a seguir durante todo este ejercicio de la validación. Un segundo aspecto va a ser que todas las etapas del protocolo del ensayo que tenemos que informatizar, pues quedan definidas correctamente. Para ello es fundamental que el diseño del cuaderno de recogida de datos siga una serie de etapas y una serie de controles bien especificados y bien definidos. Y la validación también nos va a guiar en este punto. Finalmente, lo que nos interesa de forma clara es que los datos recogidos en el estudio clínico son fiables. Es lo que se llama data integrity. Es decir, tenemos que garantizar que la información que tenemos en un ensayo clínico es totalmente veraz y nadie nos puede cuestionar ninguno de los datos que tenemos en el sistema. Para ello, pues emitiremos una serie de protocolos que nos permiten hacer pruebas sobre el propio sistema para demostrar este data integrity que hemos dicho. Vamos a analizar a continuación cada uno de estos aspectos y empezaremos por el propio diseño del cuaderno de recogida de datos. A ver, para hacer esta primera parte, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta siempre? Bueno, pues que un ensayo clínico parte de un sponsor, sea de un laboratorio farmacéutico, fabricante del producto sanitario o un centro de investigación que quiere llevar a cabo un ensayo clínico. Y para ello, ¿qué es lo que elabora? Pues según la ICH, lo primero que tenemos que disponer es el protocolo del ensayo clínico. Este protocolo que establece las bases del ensayo, es aprobado por el comité ético y una vez está aprobado, pues lo que es un papel lo tengo que pasar a un formato electrónico. Y aquí es donde interviene ya mi sistema de cuaderno de recogida de datos. Una plataforma informática que me permite pues la creación de los formularios, de la información que tenemos que recapitular en las diferentes visitas de cada uno de los sujetos que intervienen en el estudio clínico, de los filtros que se tienen que aplicar, pues desde aspectos de criterios de inclusión, ¿no? Pues solo puede haber mayores de 18 años o una población que tenga una serie de patologías previas, pues esta información, el propio sistema le podemos establecer una serie de filtros para que nos informe si no se cumplen estos criterios. También codificaremos los efectos adversos, medicaciones conforme a unos diccionarios y todo esto constituye el cuaderno de recogida de datos. ¿Quién hace esta labor en nuestra organización? Pues es responsabilidad del departamento o del equipo de Data Management que se conoce. ¿Se acaba aquí lo que es el diseño? No. Hay más pasos que tenemos que completar. En primer lugar, el acceso.
Es decir, los datos que estamos recabando en un ensayo clínico, pues habrá unas personas que los pueden introducir, que es el Principal Investigator, luego el monitor que va revisando cómo se va aconteciendo el ensayo clínico y finalmente Data Manager y el equipo de Data Management que analiza toda esta información. Pues cada uno de estos perfiles va a tener un nivel de acceso diferente. De tal modo que al final yo consigo tener una base de datos específica para cada ensayo clínico. Esto sería el diseño y la validación debe tener en cuenta todos estos pasos que hemos mencionado. El siguiente paso es, si estamos hablando de la validación, pues tendremos que elaborar un plan de validación y unos protocolos de pruebas. Lo que es el plan de validación del sistema de cuaderno de recogida de datos, hay que tener en cuenta dos componentes. Uno, lo que es la plataforma en sí misma, el sistema informático, y luego lo que es el cuaderno de recogida de datos individual, específico para cada ensayo clínico. Vamos a hablar de lo que es la plataforma, de lo que es el sistema que yo adquiero o que yo diseño para lo que es la definición posterior del cuaderno de recogida de datos. Vamos a identificar 3 etapas: el diseño y configuración, la verificación y finalmente la operación y cierre. El diseño y configuración parte de un documento base, que es el requerimiento de usuario. Aquí defino el intended use, qué es lo que quiero que haga el sistema, qué es lo que quiero que haga, qué es lo que tiene que controlar, qué es lo que quiero que evite que pase. Es decir, todos estos requisitos de usuario son los que me dan pie para ya poder definir el plan de validación. El plan de validación de un sistema que o adquiero en el mercado o que diseñamos internamente. En cualquier caso, tenemos que saber el conocimiento del proveedor, tenemos que evaluar a este proveedor, pues a nivel de si nos está desarrollando un sistema específico para nosotros o es un estándar del mercado. Con toda esta información y ya sabiendo cómo va a ser nuestro sistema, pues ya podemos hacer con las especificaciones funcionales que me ofrece el proveedor la cualificación del diseño para garantizar que se cubre estos requisitos. Hay un punto a tener en cuenta que es la cualificación de la instalación. La cualificación de la instalación es una vez que lo tenemos instalado, comprobamos que se ha instalado correctamente conforme a requisitos y hacemos la foto del sistema, si está instalado en local o está instalado en un entorno cloud. Luego hacemos las pruebas operacionales para comprobar pues, que efectivamente se pueden crear estudios, que efectivamente pues, el sistema dispone de unas medidas de control para garantizar el control de acceso a la base de datos, etcétera. Y una vez hemos hecho estas pruebas, liberamos el sistema para su uso en ensayos reales. Previamente habremos completado pues, una serie de procedimientos de cómo se usa el sistema, de cómo se cierra la base de datos, de cómo se puede reabrir un ensayo, de cómo se gestionan las queries con los investigadores y un equipo formado para la utilización del sistema. Todo esto pues, nos permite ya arrancar un ensayo clínico y la primera fase va a ser una PQ, la cualificación de funcionamiento, y ver que este ensayo clínico lo estamos realizando correctamente. Una vez hemos hecho estas fases, pues ya cerramos la validación con el informe de validación, la matriz de trazabilidad que le da formato a todo. Podemos observar aquí una columna que dice análisis de riesgos. Toda esta columna está relacionada con la gestión del riesgo. Lo primero que tenemos que saber es qué riesgos tenemos con el uso de este sistema y cómo puede afectar al uso previsto, fallos en el sistema, o cómo fallos en el sistema pueden llegar a afectar a los sujetos que participan. Y para ello realizamos el análisis de riesgos que nos va a guiar en las pruebas que tenemos que realizar a nivel operacional. De tal modo que nosotros controlamos el riesgo a través de estas pruebas que hemos realizado de IQ y de OQ. Y nos está diciendo, pues el sistema tiene unas medidas de control para evitar que un dato se pueda manipular. Todo esto pues va acompañado siempre de estas pruebas de validación, de tal modo que al final emitimos el análisis de riesgo residual que recoge toda la información que hemos realizado, todas las pruebas que hemos recogido y nos dice, pues el sistema nos permite el control de esta situación. Hemos dicho, hay que hacer la validación, plan de validación. Todo esto se basa en documentos que vamos a ir generando. Y aquí vemos un ejemplo de un protocolo de pruebas en el que definimos pues, unos criterios de aceptación que queremos demostrar que el sistema es capaz de hacer y lo relacionamos con una serie de riesgos que habíamos identificado previamente. Esto sería el concepto de validación
Pero hay una serie de aspectos que no debemos olvidar durante la validación. 5 puntos básicos. El primero, que tenemos que caracterizar la instalación en nuestra organización. No me vale que el proveedor me diga, el sistema está validado. No, pero es que se instala en mi organización y con mis servidores, con mis bases de datos, y debo comprobar que funciona correctamente en mi instalación. Por otro, decíamos, tengo que validar una serie de funciones generales de la plataforma, pues el control de acceso, el audit trail, las modificaciones de un protocolo, la gestión de queries para detección de incongruencias. Estos son funciones generales que valido una sola vez. Solo tengo que hacerlo la primera vez que valido el sistema o si luego hay cambios de versiones significativas. Pero lo valido una vez. ¿Por qué? Porque luego cada ensayo clínico deberé configurar el cuaderno de recogida de datos. Y este sí que lo tengo que validar de forma específica cada vez que lo cree. Otro tema muy importante, estamos generando datos. El propósito es recolectar datos para que luego se analicen. ¿Y qué queremos saber? Queremos saber si el medicamento es eficaz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues recogiendo esta información, exportándola a otras herramientas de análisis estadístico. Pues mi validación debe comprobar que esta exportación se realiza correctamente y es fiable y que los datos no se manipulan durante este proceso de exportación. Y finalmente, ya lo he mencionado también, es importante recordar que estamos codificando los efectos adversos, la medicación según diccionarios. Tenemos que comprobar cómo estos diccionarios se integran correctamente con nuestra aplicación y cómo es capaz de ayudarnos a toda la codificación de estos casos. Para acabar, espero que haya sido de tu interés esta píldora informativa. Si quieres más información acerca de lo que es la validación más detallada, lo que es análisis de riesgos, otros aspectos de la validación, tenemos diferentes cursos de validación. Puedes consultar nuestro programa y estaremos encantados de darte la solución que necesitas. Muchísimas gracias.